a damn minute. No le había puesto el go live button. Y ya estaba yo hablando como local. Let me go ahead and see if this helps. Let me see the camera, what's going on here. Okay, much better. Ya estamos aquí. Hola, buenos días. Thank you for joining. I'm sorry, I was running a little bit late. Pues en lo que apago la lavadora, en lo que dejo de hacer mis cosas. Pero aquí estaba en la casa, nada más que I was just running late, ¿ok? Pero ya estamos aquí. Muchas gracias por llegar. El topic de hoy va a ser traducciones. Vamos a estar hablando acerca de las traducciones cuando estamos haciendo nuestro proceso de aplicación para Advance Parole como Daca recipients. As you guys know, esta es nuestra tercera semana aquí. So I hope that you're finding the bootcamp useful. I hope that you are on your way to collecting all the evidence that we discussed last week. Después de que terminemos un pequeño repaso sobre lo que son las traducciones y las things to just look out for, vamos a estar repasando la attendance. Y en la attendance es para poner sus preguntas, o vamos a estar haciendo esas preguntas. Just like a little way to end our live. Hola, buenas noches. Aquí ya estoy viendo la plebe. Hola, Miguel. Hola, Jenny. Verónica. Bosspreneur. Buenas noches. Ale. Yanira. Hola, Elda. Buenas noches. ¿Cómo están? I'm so happy to see some familiar faces. Hola, Perla y Katia. Víctor. That's awesome, guys. Thank you for tuning in. So, sí, como les estaba platicando, vamos a estar hablando acerca de traducciones y vamos a estar haciendo el checking sobre las preguntas que tuvieron de evidencia towards the end of this mini session, okay? So, si van teniendo preguntas acerca de lo que es la traducción, las pueden ir poniendo en los comentarios aquí en el YouTube. I am able to access them, so yo puedo ver aquí y les puedo poner aquí los comentarios and highlight some of those questions. So if you want to ask your question regarding translations, go ahead and do that right now so that I can select some of them. Hay ciertos puntos que yo quiero tocar acerca de la traducción when it comes to applying for Advance Parole. Primero que nada, parte de nuestra aplicación para aplicar con USCIS, tenemos que saber que primero que nada, siempre mandamos copias de documentos. Nunca se mandan los originales. O sea, no pienses en mandar tu certificado de nacimiento original o el de nadie más. Pura copia, ¿ok? So, that's out of the way. Segundo, si tú vas a poner un documento que es en otro lenguaje, asegúrate de poner una traducción. Siempre. No importa el lenguaje, siempre debe de ir acompañado con una traducción. Y tenemos un video en el YouTube, so you can watch it. It's how to put your package together, and we're going to be discussing that towards the end of the workshop. But I just wanted to highlight that. So if you have time to watch it, it's a 10-minute video or 12-minute video. It's been edited down to like 12 minutes. So definitely check that out. If you have time, let me go ahead and decline this requests. Sorry. Okay, so, sí, so vayan y chequen ese video. Ahí lo tengo linked en el bio también. Todos los recursos que ustedes ya saben están en ese enlace. Okay, so that's part of it. Para que sepan cómo van a ir. Pero, por ejemplo, si tú tienes tu documento de la acta de defunción porque vas a visitar un familiar que falleció, ¿verdad? La tumba, pay your respects. That's your humanitarian reason. That's good. Okay, tienes tu acta de defunción. Tienes tu certificado de nacimiento de esa persona. Y los dos están en español. Ok, so los dos van a necesitar una traducción atrás de ese documento. El oficial va a nada más leer la de inglés y se tiene como que declarar que lo has hecho correctamente to the best of your knowledge and your ability, and that you're fluent in both languages, because we are able to do our own translations, okay? So quiero que todos sepan primero que nada es eso, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer nuestras propias traducciones. I'm going to go ahead and send a reminder on the WhatsApp group. Ok, nada más para que les dé, porque como les dije que iba tarde. Ok, entonces, tenemos que saber eso, ¿verdad? Todos tenemos la disponibilidad, no la disponibilidad, tenemos la autorización de poder hacer nuestras propias traducciones. USCIS lo ha aceptado. So, entonces, en la guía, ustedes ya vieron el workshop. I'm really proud of that workshop porque yo siento que ha ayudado bastantes personas a explicarlo con manzanitas. And so definitely take your time. If you haven't finished watching it,
go ahead and finish watching it. Pero ahí les explico dónde encontrar los templates, okay? I'm going to go ahead and pull up a template right now. Okay, miro aquí unas preguntitas que sí tienen que estar notariadas las traducciones. Nada de la aplicación de Advance Parole requiere que sea notariado nada. No es ningún requisito. Pero, como estamos hablando acerca de que esta aplicación es up to the discretion of the officer, o sea, el oficial que revisa tu caso decide si quiere aprobarla o no. Entonces, para mi gusto, para mi opinión, yo pienso que debemos de considerar notariar. Y lo que yo recomiendo, y lo pueden ver en mi guía, es una traducción, un translation certification para los tres. Nada más tú diciendo, estos han sido traducidos correctamente, lo firmas y ese es el que van a notariar, ¿verdad? Uno ahí, en ese papelito, para los 3 o 4 documentos que hayan sido traducidos, no importa. Y tu sworn affidavit y pum, ese también traducido, son 2. Muchos bancos tienen ese servicio gratis. Hay algunos que no, ¿verdad? Pero pueden ir a preguntar, la traducción no debe ser tan cara, no se vayan a un lugar donde les saquen los ojos, no es necesario. 10, 15, $20, algunos lugares lo hacen gratis. Go ahead and like just research. I know that maybe el consulado también, ciertos consulados tienen notario service, so definitely check on that, okay? I'm gonna go ahead and check in here en el grupito. Okay. Hola, hola. Ay, gracias por los elotitos. I appreciate that. Hola, hola. Ok, bueno, no me preguntas acá. Ok. Entonces, sí tienen que, no tienen que estar notariados, pero para mi gusto, why not? We're playing with credibility here, and we want to make sure that the officer knows that we've put our heart into this application and that it is correct and that it is in order. La queremos que se mire bonita, o sea, que se mire like, that's why we do a cover letter, that's why we do things, right? Para que se vaya limpio, que se vaya bien y que se vaya creíble. So I think it adds a little bit of credibility, but you don't have to if you don't want to. If you don't think it's necessary, it's not a requirement, okay? So esa es para la pregunta acerca de la notariada. Sí, tú lo notarías, lo puedes llevar a notariar. Si alguien más te lo notaría, tú lo puedes notariar porque sabes que está correctamente, lo que tú quieras. Y diferentes lugares cobran diferentes precios. Ustedes vayan donde ustedes convienen. Yo les voy a estar dando mis 2 cents towards the end. Yo sé que hay personas que no van a querer hacer sus propias traducciones. And let's talk about that, right? Cuando yo les digo que nosotros podemos aplicar solos para Advance Parole, no les miento. Ya ustedes ya vieron el workshop. The process is not that hard. Cuando tú vas y pagas por el servicio, por ejemplo, que le pagas a un abogado, el abogado no te va a hacer las traducciones, o sea, no es parte de su servicio. Si tú quieres traducciones, te cobran extra por esas traducciones o tú puedes ir a agarrar tus traducciones, servicio, y dárselas a ellos. Pero no es algo como incluido, right? So, las traducciones, si tú sientes que te va a quitar mucho tiempo, if it's not worth your time, por ejemplo, ahorita, aprender 1 o 2 horas acerca de cómo hacer tu traducción para que te sientas más cómodo haciéndolo tú mismo, o doing research, because it does require, like certain, por ejemplo, las doctor evaluation letters, que son términos que no estamos acostumbrados a usar en a daily basis, o legal terms también, que quizás no estamos acostumbrados, tenemos que hacer un poquito de research. No se trata nada más de hacer Google copy and paste, because if not, that would be like so easy, right? It's a whole profession, translations. Yo lo hago por mi trabajo, por otras cosas, nada que ver con lo de inmigración, pero that's how I have my knowledge about legal translations. Requiere poquito research in certain parts, pero si eres bilingüe, si eres fluent y si tienes el tiempo, definitivamente puedes hacerlo tú solo, ¿ok? No se le cierra el mundo. Que no sea eso lo que te para, o sea, si tú estás pensándole que, ay, las traducciones, no tengo tiempo, y que esto, que lo otro, yo tengo 2 trabajos, voy a la escuela. Don't let that be the thing that stops you. So definitely like check out prices, make sure you go to a credible place, make sure you're not just submitting your documents to any just website, because they are personal documents. So you don't want to do that to your family members and to yourself, okay? So definitely look out for stuff like that, and get someone that is going to be doing your service professional, okay? Profesional, buen precio. Hay servicios que cobran $80, $70 por página,
puedes agarrar desde 20, desde 30, desde 15, dependiendo I guess the level of experience they have is how much they charge. So definitely look up for places if you don't want to do it with our team. Suri y Belén van a estar haciendo traducciones para las personas que están en el bootcamp. Ellas son de las dos personas que yo refiero traducciones, porque una lo hacen ellos profesionalmente en sus gigs, en sus side gigs y trabajo. Y otra porque sé que they know their stuff and they do very well job. So I've reviewed their stuff and I know that they're good. If you do submit it though through the bootcamp, I am going to be looking at every single translation. So having said that, if you feel like you don't have the time, you can take that route. But if you really want to do your own translations and you have the time, let's do it, okay? Just don't let it stop you. Don't let that be the thing that stops you. Porque como les expliqué la semana pasada, la evidencia es lo más difícil del proceso. Todo lo demás es papitas. La evidencia es lo más difícil. Las traducciones es lo más laborioso, o sea, lo más time consuming, because you just have to make sure that what the paper says is exactly what the translation says and conveys, right? Porque a veces es la misma palabra, but it doesn't convey the meaning. So you just want to make sure that it's legit, right? You don't want to be inventando palabras. Una de las preguntas muy frecuentes acerca de las traducciones que hacen es de que si, por ejemplo, tienen un typo en la original, should you correct it in your translation? Absolutely not. When you do your translations, you're going to do them exactly as you see it, because you're going to be certifying, después va haciendo tu firma diciendo que esto ha sido traducido correctamente, así que no alteren nada de información. Lo que puedes hacer cuando hay un pequeño typo o cosas así que no requiere, ¿verdad?, major thing other than you just explaining it, you can write a separate letter explaining that detail, okay? Okay. Gabby, what don't you understand? Exactly, because I just explained about the notary. So whether you do your own or you pay the service, you can get them notarized just saying that they are correct. So that's the little statement that you see on the guide. I have a little let me pull it up. That might be easier for people to share screen. Sirve que jugamos con los botoncitos. Ay, no. Okay. So if you can see my screen, let me know. Window, wait. Okay. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Díganme rapidito en los comentarios, por favor. Yeah, if you're a public notary, do not notarize your own documents. No, take it to get notarized. Okay, you can see it. Perfect. Como pueden ver aquí, tengo el enlace de mi bio donde pueden agarrar las guías. Ok, esto ya ustedes ya lo saben. Esto es the link to all the resources. Aquí donde dice free guides le van a dar y vamos a encontrar la Advance Parole Guide. Okay. You're going to go ahead and click next, all the way to where you see the translation certification template. Este template es para que tú lo puedas editar y una vez que tengas todas sus traducciones, pues tú haces un little statement diciendo que tus traducciones que están traducidas correctamente, que tú estás viendo que están correctos y tú eres fluent in English and Spanish, ¿ok? Esto lo puedes hacer notariado o no notariado, como les expliqué ya. You decide. In my opinion, it's worth it. I mean, it's free. Notary services are free in some banks, so definitely check your bank, see if they provide that service, okay? And so you edit it accordingly, pones tu nombre, ¿verdad? I certify that I'm fluent in English and whatever the other language is. I'm competent to perform the translation. I certify this translation contains complete and accurate information of all the documents, whatever. You can name them there in this part. And you say pertaining to this family member, if it requires that. O sea, you edit it according to your case, and then you put the date and your name, okay? So ese es el little translation statement that you should add. Consider adding if you are, well, actually, no, everybody should add it. Whether you get it translated or not, you should have a little statement saying that it's valid, okay?
or the person that does your translations can also certify that you do that you did them correctly and that they're, you know, accurate. El birth certificate template aquí está. Let me go ahead and show you guys lo que me refiero cuando hablo acerca de que no se complique en la vida acerca de las traducciones. No importa, o sea, es que luego la gente quiere que te el border y que el loguito y que la chinga. No es eso lo que importa en una traducción legal. Lo que importa es la información y que la persona que está leyendo tu documento no se pierda en el documento. O sea, que si tengo aquí el documento en español y acá lo tengo en inglés, yo sé exactamente dónde está cada cosa porque no estás scrambling, you know? So you just want to make it fair for the person that is reading it so that they know more or less what is going on with your translation, okay? So this is a sample of one Mexican birth certificate. So what I mean is, por ejemplo, if the name is here on the left on the original one, it should be on the left on your translation, and so on and so forth. If this is in the middle, you're gonna put it in the middle. Don't scramble things around. If you have to make the font smaller, if it's on one page in one document, it should be in one page of the other one, unless it's completely impossible, right? Like lo más que puedas acercarle, si está en una página, tradúcelo en una página. No pongas large fonts, no pongas fancy fonts, pon lo más básico que viene siendo la font como la Calibri, Times New Roman, legal fonts, ¿verdad? Que se puedan leer fácilmente y redactar if necessary, okay? If you have any questions, you should definitely join the group Spanglish Dreamers en el Face. Ahí es donde se ponen las preguntas, okay? Okay, and so let me see the questions right here. Let me stop sharing for a second. Let me go back over here. Okay. Una pregunta muy frecuente acerca de las traducciones es, por ejemplo, si tú y tu esposo van a ir por la misma razón, ¿verdad? A visitar tu mamá, que está muy grave. Y la evidencia va a ser, pues, obviamente la misma, ¿verdad? Porque van a ir como pareja. Una de las cosas que debes de considerar es agregar también tu marriage certificate, obviamente, para demostrar que son pareja, para que tú puedas pedirle al oficial que te los manden al mismo tiempo. No los va a garantizar, pero eso deberías de ponerlo en tu sworn affidavit. Eso lo vamos a estar hablando la semana que viene, esos tips de eso, ¿ok? Pero when it comes to translations, yes, if you submit a translation copy for the evidence de tu mamá, también en el paquete de tu esposo, porque recuerden que van a ir separados los paquetes, o sea, están juntos pero no revueltos. Un paquete para ella, un paquete para él, pero todas las copias que van en esta van acá también. No importa que sea lo mismo, no importa que sean repetidos, you're going to add them on the same one. And that's why I want you guys to see the video that I mentioned at the beginning. ¿Por qué? Porque es 10 minutos, lo van a ver rapidito, y habla acerca de cómo, you know, how to like prepare your package at the end before sending it. So yes, you're going to need 2 copies of that translation of each document if you're going to be going with another person, like a sister or a spouse, okay? Can you highlight the names of the most important info to make it easier for the officer to read? You don't have to do that, but you can if you want to. But it should not be something that alters the information. So because this is a translation, you're not gonna add things that are not there. So don't make any like fancy like things. Make it still legible. If you're gonna put it, just don't put like, oh, here is. Don't put little side notes. If you're gonna just slightly highlight it, don't put notes. Okay, don't alter the information. But it's not necessary. I wouldn't do it, honestly. It's not necessary. But if you want to and you feel like the document that you have is super wordy and it's not easy, definitely you should if you want to. Okay, if you put your question in 2 parts, I don't know what you're saying anymore, so put it again. A ver, because I don't see your... Oh, acá está, Juliana. If I'm a certain... If I'm
No te entiendo tu pregunta, hazla otra vez, güey. Sorry, acabo de llegar. Los actos tienen que ser notariados. Ya dije eso, lo puedes volver a ver porque ya hablamos acerca de las notariadas. No es necesario, yo sí lo recomiendo, pero si quieres saber por qué, you can watch that later. Do we add the names of the forms we translated on the top page and started adding translated documents? I don't think that's necessary. I think one is necessary for all the documents so that you are not like adding a part in the entire document. So because I mentioned, ¿verdad? If it's one page, your translation should be one page, right? If you add a section with your information, that alters the, I guess, the layout, and it can become two parts, 2 pages. So in my opinion, it is best that, like, I don't know, let's say you have un birth certificate tuyo, un birth certificate de tu mamá, un death certificate de tu mamá, ¿ok? Son 3 documentos. Vas a tener las 3 traducciones de esos 3 documentos y un statement diciendo que esos documentos fueron traducidos correctamente. El que ya les enseñé el statement, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no va a ponerlo en cada papel. Vas a necesitar nada más una estampa notariada, así que si te cuesta, nada más te va a costar lo de una. Y no va a estar alterando la información que tienes que hacer caber en cada una de estas páginas. So, en mi opinión, es mejor agregar una página separada diciendo que todos los documentos, los 3 above that we just mentioned, have been translated correctly. Okay? Let me know if that makes sense. CURP no está en blanco, eso también lo ponemos. No te entiendo. El CURP es CURP, pero está en blanco. No, I'm sorry. Can you type it again? Do we add the names of the forms we Okay, ya te dije esa. Chicos, no les estoy entendiendo. Estoy mensa, ¿o qué? Lo que dicen las preguntas. I guess because sometimes there's typos, pero it's kind of hard for me to guess. What if you're going with your siblings? Es igual, ¿verdad? Claro. Es lo mismo que dije, acercas como si vas con tu esposo, pero pues es tu sibling. Igual, una para cada persona. Todas las personas tienen que tener su propio paquete. And you can put them inside a bigger package at the end, but they have to be on their own small envelope prepared for one person. No va a ser mingled. And the officer may or may not consider approving you at the same time, okay? So let's talk about how you're gonna be submitting the translations if you wanna go ahead and do that service. I'm gonna go ahead and share my screen. Share, okay. Ah, no, no es eso. So hay personas que me están preguntando sobre billing. You don't need to contact her. We created a system that is going to be super easy for them to be able to access them as they're coming in order. So you're going to go ahead and click this red button on the assignments, and it's going to take you 1 through the payment process, and then 2 through a thing so you can submit your forms, your documents. So whatever you want translated, you just have it ready on your phone so that you can submit it, or your computer, or whatever you're doing it. So este weekly assignments ya se los puse en el grupito, ¿verdad? Hoy como a las 4. So you should already have it. And that has obviously the link to our check-in, the attendance. Make sure you're logging your attendance. And then if you want to submit your translation service. If you don't plan on doing it on your own, make sure you submit it the sooner, the better, para que puedan tener tiempo de hacerlos. You know, the deadline is 2 weeks, but obviously they're going to be quicker. It's a deadline so that they can make sure and work them in order. Okay? So vamos a ver. Vamos a continuar. Share. Share screen. Vamos a remover este. Okay, so let's go ahead and go back to the document. Okay, can you guys see it? Háblenme, can you guys see it? All right. So, sí. Entonces, todos estos documentos, si tú eres fluent, vas a poder hacer las cosas como básicas, ¿verdad? Lo que es el nombre, el apellido para el birth certificate,
Pero lo que a veces se nos dificulta un poquito más son las cosas legales que nos van a poner ya sea en el birth certificate or death certificate. Esto a lo mejor it requires a little bit of research. That's the part that is a little bit more tricky, right? So definitely go into Google, go into encyclopedias and like search what the term que se la pega un poquito más. And then at the end, there's always like disclaimers, ¿verdad? Little disclaimers like that. Always add that, ¿ok? No porque tú pienses que no es relevante para comprobar tu relación con esta persona, quiere decir que no se agregan. Todo se agrega, ¿ok? Si tiene un logo, tú le vas a poner también, si tiene un logo, o si tiene un título, le vas a poner el título. Los little disclaimers, the dates. You don't have to copy the forma, ya ves que luego les quieren poner los borders o cosas así para los certificados de función o certificados de nacimiento. No necesitas esa fancy stuff, necesitas la información. Todo lo que tenga tu documento lo va a tener el otro, ¿ok? Para las, let me open, let me stop sharing. I'm going to go ahead and open an evaluation letter, a doctor's evaluation. Esa es otra que a veces tiene la gente problemas, like opening, because let me see if I can find it quickly. Because of the medical terms. Los medical terms también, you're going to have to research them. No inventes palabras. Yo soy the worst one at that. I do translations for work every single day. Y a veces I get stuck in certain words and I just leave it to the end. I come back once I feel like, porque a veces no puedo pensar en la palabra, like for the life of me, you get stuck and you can't like come back. Te recomiendo to come back, no inventes palabras, para que no lo vayas a mandar incorrectamente, you know, because you want to convey the meaning. Okay, I'm trying to find evaluation one. Las personas que sí van a tener más documentos que tienen que traducir van a ser las personas, por ejemplo, que van a ir a visitar un abuelo y que no está el abuelo en la acta de nacimiento de ellos, porque vas a necesitar entonces la acta de tu mamá o la de tu papá que tenga tu abuelo para hacer esa cadena. Esas personas son las que van a necesitar, pues, obviamente, traducir la tuya, traducir la de tu mamá, traducir la de tu abuela, para tener esos tres, indicando el close familiar relationship, okay? Okay, I'm just going to go ahead and go to the, yes. Okay. Gonna go back here. We're gonna be sharing the. Y váyame poniendo las preguntas en el chat para que las vaya viendo. Window. Ya lo voy entendiendo a los botones. Okay. So, en el grupito ustedes tienen access a the file section, okay? On the file section está la carta de evaluación médica, where you're able to see this document. Let me see if you can share stuff. No les deja ver, ¿verdad? El document. Stop. Okay. Well, let me do the other way instead. Stop share. Apenas estaba diciendo, ya le encontré, ya le estoy hallando modo a los botones. I guess not. Okay. Recents here. Is it doing it? Is it putting it up? It's processing. Give it time. Okay. Mientras les miro aquí. Dice, I'm still stuck in evidence.
Ay, Perla, pues esto está stuck in evidence, pues you're gonna have to like figure it out. Ya les había dicho que me contactaran if you guys wanted kind of like chat about that, like the people that just cannot find a reason to apply, because we all have lamentablemente one humanitarian, professional, or educational reason. Y les había dicho durante la semana, hubo un día que tenía disponibilidad de contestar esos mensajes. So definitely take advantage of those days, ¿ok? Si mando todos mis documentos, aún así tengo que agregar la carta notarizada. Aún así, o sea, si tú haces tus traducciones o si no haces tus traducciones, como quiera, tu paquete lleva traducciones porque lleva documentos en otro lenguaje. Eso no importa quién las haga, debe de llevar un statement indicando que esas traducciones han sido traducidas correctamente. Y la traducción no es un requisito, como ya les expliqué como 4 veces durante el vivo, no es un requisito, pero es algo que te puede ayudar a hacer ver a tu aplicación con más credibilidad. So if you want to do it, you can definitely do it. I recommend that you go to a notaria. There's places that do it for free, like the banks. So checa en tu banco a ver si ofrecen este servicio gratis para ti, ¿ok? Okay. I'm doing my translations on my own, but my sisters are also using them. Does my paper stating I'm fluent in both language go in their packet or they need to make their own? Luz, puede ser de las dos maneras, porque si tus hermanas son bilingües también, ellas también pueden decir que este documento está siendo traducido correcto. So, si quieres tú firmárselo para ellas o si ellas mismas quieren firmar su propio documento, como sea. Tengo la acta de defunción de mi abuelo y no le entiendo nada. Haz de cuenta de doctor. Va a ser muy difícil para hacer la traducción. Sí. Y de hecho, son tardadas. Cuando haces una traducción correctamente, legalmente, es tardado porque no es algo que nada más puedas como que like copy and paste and translate. Es legal terms or medical terms que no estamos acostumbradas. So it has to make sense, right? It has to convey the meaning. So it does require a little bit of research. So eso sí van a necesitar hacerle el research y todas las cartas son diferentes. I would say a translation for me, it takes like an hour to complete to make sure that everything is looking good. Y also because I'm a Virgo, okay, so yo checo todo mucho. Pero cuando yo antes no hacía traducciones, pues ahora en mi trabajo todos los días hago todo, ay no, cada semana por lo menos unas 13 traducciones me aviento. Y ahora ya las hago rápido, pero pues antes sí me tomaba un chingo de tiempo. So I know that it's time consuming and not everybody wants or takes the time to do it. La carta del doctor tiene que ser notariada, ya les dije sobre eso. No, lo único que tiene que ser notariado o que yo pienso que it makes sense to notarize es la sworn affidavit y la translation certification statement. Lo del doctor, él ya lo firmó, él tiene su cédula médica, él ya lo firmó que eso. Y como ven aquí, una doctor's evaluation letter looks más o menos like this. Y una firma del doctor es certificación de él profesional. O sea, so you don't necessarily need the notary. I wouldn't do it. It's not necessary. But if you want to, I don't know. I don't know if it would affect in anything. I just don't think it's necessary because it's a professional diagnosis. So eso no lo quiere, in my opinion. Si es un hermano de abuelita, es tío de mi mamá. ¿Qué? Si es hermano de mi abuelita, es tío de mi mamá, ¿de quién necesito acta? Para empezar, tienes que demostrar que esta persona es close familiar relationship to you. So, ¿qué es tuyo? Es lo que tienes que saber, a ver si te van a aprobar. Porque cuando es tío directo de nosotros, we're reaching, right? Es lejano, es tío. Pero a veces como quiera lo consideran si es una persona como que, you know, like, que te cuidaba cuando eras chiquita, que era como un papá segundo para ti, cosas así. So that's the first thing that I would say. You have to figure out that, lovely. Pero no sabría qué relación contigo es. Y necesitas las actas. You need as many actas to demonstrate that that person is related to you. So, if there's a way for him, like, por ejemplo, si fuera una tía o un tío, y obviamente tu tía o tu tío no está en tu acta tuya, ¿verdad? Entonces, lo que vas a hacer es buscar ya sea el certificado de tu mamá, porque es, ¿verdad? Tío por parte de tu mamá, ok. So, y la mamá tiene la de la abuela, porque la mamá de ella es tu abuela, pero la mamá de ella le dio luz
a tu mamá y a tu tío, ¿ok? So, ahora tienes que la abuela es la mamá de tu mamá es tu abuela, ¿ok? Entonces agarra de tu abuela para demostrar que esa abuela le dio, le dio luz a tu tío, porque vas a tener también la birth certificate de tu tío. Entonces necesitas la tuya, la de tu mamá, la de tu abuela y la de tu tío. ¿Cuándo se pone así de tricky, right? Cuando son tíos. Let me know if that makes sense. Tengo acta de mi sesión. Ok, no entiendo nada. I'm sorry. Y es por eso, chicos, que les digo, todos nosotros podemos hacer, tenemos la habilidad de hacerlo. Nos deja, USCIS deja que tú hagas tus propias traducciones. It's not a problem. If you don't understand, that's something that it's hard, right? Like, porque tienes que ser bilingüe, tienes que ser fluent en los dos lenguajes. So definitely consider like searching for anything that you might trust for your service, either locally o también en el grupito ya les puse ahí donde pueden hacer submit su documentación. Una, porque no quiero que se vayan a like fixated on that, que ay, no puedo avanzar porque mi traducción, you know, like sometimes it's just something that we just have to pay. It's way better than like paying an attorney for the entire service. Es nada más la traducción. So give yourself a break if you feel like you can't understand para nada esa carta, Dania. No te me traumes, ¿ok? Las traducciones que llevan, que son un poquito más lengthy, let me share that, son las de evaluaciones médicas, como estamos viendo aquí. Eso es como se ve la traducción, lo tienen también este ejemplo en el grupito. Y es bien básica, solo asegúrate que dice exactamente lo mismo, ¿verdad? No tiene que ser en el mismo font que ellos, pero sí tiene que estar toda la información igual. La traducción está notariada. ¿Sí miran? Pero la original no, porque la original es la original del doctor. El doctor dio su diagnóstico. La traducción aquí, ellos quisieron notariarla. En el consulado de McAllen podré sacar la acta original de defunción. Uy, ya se me acabó la batería acá. Se me acabó la batería de mi celular extra. Sí, las actas de defunción de familiares inmediatos. Para los que no estuvieron en el en vivo de ayer, esta Perla nos estaba platicando acerca de eso. Familiares inmediatos como tu mamá, tu papá, tu abuela y tu abuelo, tú puedes pedir la acta de defunción o acta de nacimiento de ellos. So, acércate al consulado mexicano, si es que eso es tu consulado. Will you be going through to how to? No, I'm not going to be doing a translation step by step because everybody's documents are different. So no importa que tú aprendas a hacer un documento que yo te enseñe, tu documento va a ser completamente diferente, Katia. Pero si tienes preguntas sobre tu documento, pónmelas ahorita en el chat para que las pueda atender. So for translations, if they use a medical term, puedes poner en paréntesis lo que significa, por ejemplo, knee osteoarthritis, knee arthritis, and chronic joint disease. You mean like describing it? You're going to try to find the term that que se le acerque más a lo que es. So you're going to do your research under medical places. So, por ejemplo, para knee, I can't copy this word, but let me see. I don't know where you find the term, but let me check it out. Osteoarthritis. Actually, ¿qué dice en español? Dime lo que dice en español o en el otro lenguaje, porque de nada sirve que te dé el término que ya encontraste. ¿Qué decía ese término, Argelia? So, porque ya eso ya lo traduciste. Si mando a traducir unos papeles y los otros hago yo, ¿cómo le tengo que hacer con la certificación de traducción? Jasmine, yo te recomiendo que tú hagas la certificación tuya y, ok, this is what it is. So, ella pregunta si, por ejemplo, tiene un birth certificate que ella se siente comfortable haciéndolo.
pero tiene una doctor's evaluation letter que she's like, oh, I don't want to do it. I don't want to waste the time. It's too much time and too much researching. So I rather like pay for that one. Okay. En mi opinión, lo que es mejor es tener el statement tú firmado, tú lo puedes leer, además darte cuenta, ok, si está hecho correcto, tú lo firmas y lo notarías para que sea la misma notaria que notaría eso y la misma notaria que notaría tu sworn affidavit, si es que es posible. No sé, dependiendo a dónde lo mandes a hacer, si es que pueden ir ellos al notariarlo, no sabría decirte si vas a poder agarrar la misma notaria si haces que la otra persona notarie el segundo que pagaste. En mi opinión, es mejor tú misma hacerlo para los dos y para tu sworn affidavit para que sea notariada la misma persona. I only see this in the eyes of credibility, pero si tú no quieres, porque tú no eres fluent y no puedes decir si está correcto, si tú no eres fluent así, you should definitely let the person that did the translation do it. Okay? So si tú eres fluent, you could say like, oh, this is correct, and you sign that it's correct. But if you're not fluent, then you don't know that it's correct, so you should definitely let the other person do it, even if it requires having different notaries on your package. Let me know if that makes sense. Pau, si voy a aplicar para ver la tumba del abuelito de mi esposo, aparte del acta de defunción, ocuparé el acta de nacimiento de él, de mi suegra y de mi esposo, ¿verdad? Sí. Si no están en el certificado de él, sí lo vas a necesitar todos. Yo quiero meter a mis dos abuelas que están enfermas, las dos, ir a ver las cenizas de mi papá. ¿Sí se puede? Sí, claro. Entre más documentación y evidencia tenemos para demostrar que estamos yendo por razón humanitaria o profesional o educacional, es mejor, es más sólido en nuestro case, no nos afecta. Es la única manera que no debemos de estar mixing es como si vamos a hacer emergency advance parole. Si tú vas a hacer emergency advance parole, solamente debes de utilizar la evidencia y la razón que es de emergencia. O sea, que si tienes que ir porque tu abuelita está muy grave y en crítica condición, pero también quieres ir a visitar a tu tía porque, no sé, porque falleció hace un año, no pongas esta, porque lo único que te debes de enfocar es en la emergencia para que no sea negada en tu InfoPass. So just emergency if you're doing InfoPass. Ok, ¿qué papeles tienen que ser notariados? Como ya les expliqué, lo que yo considero que debe ser notariado es la letter stating that the translations are correct and your sworn affidavit. Okay. En español dice artrosis bilateral de rodillas. Okay. Artrosis bilateral. Okay. Let me copy and paste that on the medical. So en inglés sería bilateral knee osteoarthritis. Let me see on the medical. Hay muchas como medical schools que sometimes I go and like check their resources and search bars. I don't know that that's like the best way. There's probably better ones. For medical terms, guys, porque a veces pues no le quiero Google, pero it seems like it would be, it seems like this would be medical terms in language. Okay, let's search this one. Lateral. Sí, pues entonces, si encuentras la palabra, like I would say, like research, porque lo que me habías puesto era, a ver, una descripción de lo que es, ¿verdad?
si tú quieres describir lo que es, like the chronic joint disease, and it doesn't say it on the evaluation letter que estás traduciendo, lo puedes poner en tu sworn affidavit. So I know that sometimes we're like, is the officer going to know that this is serious? Well, the translation is not for that. The translation is just a translation of the evidence that you were able to get. So la traducción no va a alterar nada, no va a demostrar, nomás es exactamente lo que estás metiendo de evidencia para comprobar tu documento, ¿ok? Tu aplicación. Entonces, no le vas a poner nada ahí, le vas a poner en tu sworn affidavit. So, si tú quieres explicar qué tan grave es el problema, entonces le pusieras en el sworn affidavit, ¿ok? Puedes darle, para eso lo pueden agarrar en el assignment sheet, cómo meter sus documentos, van a ir en orden para las personas, para las opciones del bootcamp, ¿ok? Mandé a traducir mis actas y me lo hicieron igual que el original, solo le cambiaron todo a inglés. ¿Está bien así o la tienen que hacer como un ejemplo que tú tienes? No, igual como tu acta, y por eso mismo no les voy a dar un así como, let's just spend 2 hours translating a document that is not going to serve you. No puedo hacer eso porque todas las actas de diferentes estados son diferentes. Lo que deben de keep in mind con cualquier traducción legal es que que la traducción está accurate y que it conveys the meaning, que da el mismo entendimiento cuando se lee, ¿ok? Que no altera ya sea que no altera el meaning o que no altera el diagnóstico o lo que sea que estés tratando de traducir. Y también, por ejemplo, si algo está hacia la izquierda, lo vas a poner en tu traducción hacia la izquierda. Si algo está a la derecha, lo vas a poner a la derecha, hacia el medio. O sea, haces el layout más o menos igual para lo más posible que tú puedas para que la persona que lo esté leyendo pueda ir como que like, following your translation, que pueda ir leyendo, ¿ok? No se trata de perderlo, se trata de demostrar en qué parte está qué cosa, para que la persona que no habla en otro idioma pueda leerlo y entenderlo. Ellos se van a enfocar en leer. So, USCIS, cuando recibe una aplicación, se enfoca en ver tu traducción, lo que está en inglés. Ellos no se enfocan en ver lo que está en español, porque se supone que por eso certificaste que está igual, que está correcto, ¿verdad? Pero si tuvieran alguna pregunta de que, you know, like they could ask for more evidence or they could question it. So se trata de que sea todo accurate as much as possible, ¿ok? Y por eso en el statement dice que es to the best of your understanding or the best of your ability. Que eres fluent, que entiendes los dos idiomas y que dice lo mismo. Ok, sí. Bueno, no miro otras preguntitas por ahorita, pero sí, lo que les quería decir es que el ejemplo de eso está bien, de que ellos notariaron su traducción, pero no está notariada la original del doctor. El doctor, él certifica, él tiene la cédula, él tiene su cédula profesional, él está diciendo cuáles son los síntomas. La traducción la notarían solo para decir, está igual. Pero tú no tienes que esto es a lo que me refiero. Tú no tienes que notariar cada uno de esos documentos. Con que notaries el statement que hagas de todos los documentos de tu aplicación, con eso lo haces. Por eso les digo que, bueno, porque esta está chiquita, pero a veces es toda la página. Y luego le ponen a veces un statement extra que hace que la página se vuelva en 2. Entonces, es mejor mantenerla. Si es una página, igual una página tu traducción. As much as possible. Okay. Las preguntas del attendance, había más preguntas acerca de evidencia y no muchas de traducciones. So, si tienen otras más de traducciones, aviéntenlas ahorita antes de que nos vayamos al attendance log, porque en el attendance log vamos a estar haciendo esto de contestar esas, y la mayoría son sobre evidencia. Una de las cosas, si tú vas a submit tus documentos, ya sea con nosotros o donde sea que tú quieras, Suri y Belén van a estar haciendo traducciones, ellas las van a estar traduciendo en a case by case basis o a cómo van llegando. Si tú quieres enviarlas, tienen que estar claritas porque ellas no son adivinas, pero no nada más ellas, cualquier lugar a donde tú vayas, si tú les llevas algo blurry, no, se me puso aquí un comentario.
ellas no, la persona no va a poder leerlo. So, si tú no lo puedes leer, la persona que tú se lo lleves tampoco. So make sure that you guys get clear photos. Como les dije, no tiene que ser el documento original y no tiene que ser el documento así en persona y clarito. No, puede ser una copia, pero tiene que ser una copia clarita la que reciban, ¿ok? So, si tu familiar te manda algo muy blurry, con todo el dolor del alma, diles, ¿sabes qué? Mándame otro porque no lo pude ver, no se puede leer bien. Porque si tú no lo lees bien, la persona que se lo lleves a traducir tampoco. Y cuando tú estés tratando de hacer tu traducción, tampoco. O sea, es muy difícil poder ver eso, ¿ok? Ok, no veo más preguntas o no sé si no me están entrando por el Wi-Fi. A veces así me pasa. Let me check on my thingies. Is it paused? No me sale en mi phone. Ay, Dios. A ver. Let me remove and remove. A ver si así. ¿Alguien me puede poner en los comentarios? No miro el en vivo en mi celular. So I want to see. Oh, there it is. Okay. Okay. I can see it. So I'm guessing you guys can see me. ¿Por qué no me ponen en los comentarios algo para asegurarme que sí está funcionando mi internet, por favor? ¿Alguna otra pregunta sobre, sí se mira, ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre las traducciones, los technical stuff? Sí, un tip que yo les puedo dar es que no inventen palabras, hagan pausa, regresen más tarde, consulten con alguien más también si se atoran, pónganlo en el grupito, cosas así es mejor que inventar. So just to make sure that it conveys the meaning. Por ejemplo, si yo quiero decir algo y no estoy segura de cómo hacerlo, a veces le pregunto a mi esposo porque él es maestro de español, just to like make sure that it conveys the correct meaning. Y I think that's the best thing, in my opinion. So make sure que todo, even las letritas chiquitas, los códigos, o sea, los números que digan, lo pueden hacer. Si hay algo, por ejemplo, en esto, si hay un logo que tuviera aquí, que obviamente no puedes tú. Si miran el arrow, cuando yo apunto algo, un arrow, flechita, estábamos en esas calladitas. No sé si miran mi little cursor, pero si tiene un logo en una esquina o en un lugar, obviamente el logo no lo puedes traducir, ¿verdad? Es un logo de una compañía, de una clínica o lo que sea. Entonces tú le puedes poner en paréntesis either lo que sea, por ejemplo, emblem, logo, title, o lo que sea que no puedes traducir, you can put it in parentheses o en las cositas que van tres. Cualquier, like I like to use just like the parentheses like that. And that, no, you can't see the arrow. Oh, okay. So, yo aquí, yo estoy en chinga con mi cursor marcándoles dónde están. Ay, híjole. So sí, pongan, si hay algo que ustedes no pueden traducir, pónganlo en paréntesis and like explain what it is, like logo. Y ya con eso la persona sabe, okay, they tried putting here a logo. So you don't have to like go to Photoshop and crop up a logo and put it on. You don't have to do that, okay? Not for this. No, you can't see the arrow. Okay, that's fine. Let me see my notes. Yeah, the other thing is like as many documents that we have in a different language, those are the documents we have to submit, right? So aunque sean varios certificados de nacimiento para diferentes personas y sean del mismo estado y se miren más o menos igual, cada uno debe de llevar su traducción. It's just the way it is. Por eso a veces de hecho es por eso que preferimos lo de la carta de evaluación médica, ¿verdad? Porque cuando tú vas a ir a ver un familiar que está enfermo, puedes
meter cualquier tipo de evidencia que demuestra que ese familiar tiene algún tipo de complicación médica. Pero lo más fácil de traducir es una carta de evaluación médica. Por eso se les pide que vayan a una consulta, les hagan lab work y les hagan una doctor's evaluation, donde el doctor declara cuáles son los síntomas de esa persona en una sola página. Porque imagínense todo el medical record de ese pariente, de esa abuelita o papá que tú tienes, serían demasiadas páginas de traducir. Entonces, para hacerlo más fácil, lo más fácil que podemos hacer es mandar a pedir esa carta de evaluación médica. Pero hay muchas personas que me dicen, no, es que el doctor no me quiere hacer la carta, no, el doctor de mi abuela no, me dice que él no hace eso. Ok, lo que sea que tu abuela tiene, ya sea que prescripciones, consultas médicas, eso también es evidencia. Lo único que vas a tener que traducir cada una de esas, ¿ok? I have a birth certificate that's translated in English. The person didn't put the logo, but I can use it as a guide. Okay. If it doesn't have it, you're gonna be okay. Like it's not like such a crazy detail. I do prefer every time I do something. That's why it takes me a little bit longer to do my stuff when I do it. Porque I prefer that everything has like everything, even like the little barcodes, I'll put like barcode, like a little square. But it's not something that is making your translation invalid, right? Because it still conveys the meaning and it's still translated appropriately. It just doesn't have that element. Okay. Bueno, si van pensando en unas preguntas, también otra cosa que quería mencionar acerca de lo de las dental, para dental reasons. Last week estuvimos platicando y una persona aquí, espero que esté aquí, dijo que su hija, que quería preguntar por su hija si ella tenía aseguro médico, su hija, pero quería llevarla a que se hiciera dental work en su país porque iba a ser más barato, lo que sea. Y yo en mi idea pensaba como que, ok, no es algo que le afecte directamente a ella y aparte tiene aseguro médico, ¿verdad? Pero acabamos de ver una post de Gabriela que me hizo recordar. Ella la aprobaron, pero no la aprobaron para múltiples entradas. Si se van al grupo pueden ver el post de ella, pero ella pidió Humanitarian Advance Parole para ir a llevar a su hija a ponerse braces. Su hija tiene insurance, pero la aseguranza no cubrió todo. Entonces, su total fueron de $3,000. Es la más barata que he visto hasta ahorita, $3,000. Y fue aprobada. No le dieron múltiples entradas, pero ¿saben qué? Ella no metió para nada el estimate de México. Es el primero que he mirado que ha sido aprobado así, sin, depende del oficial. Y les quería decir de esto para que no se pongan roadblocks ustedes mismos. Si no pueden conseguir toda la evidencia que quisieran para poder demostrar, manden su paquete. Y si les toca un oficial como like, you're going to get approved, primeramente Dios. She got approved and she did not. That's why she was making a party there on the group because she didn't think she was going to get approved. No tenía nadie que le consiguiera esa quote. And she tried calling. She just couldn't figure it out. So she ended up dijo, les toqué el violín en el Sworn Affidavit, les explicó muy bien, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando y las cosas que quería ir a hacer. Y la aprobaron, pero no le dieron entradas múltiples. Le aprobaron como para que fuera y agarrara el evaluation y el estimate y que regresara y aplicara otra vez para poder ir llevar a su hija, porque obviamente eso va a requerir visitas múltiples para llevarla. So I wanted to share that with you guys para que que chequen en el grupito, ponen a la gente cosas muy, muy buenas, muy importantes. Y Gabriela es muy activa en el grupito compartiendo. Okay, so I really wanted to share that with you guys. Let me go ahead and remove this one. There we go. Okay, I'm going to pull up the questions. Share on screen. The attendance. There we go. Share. Ahí está.
Ok, so como ya les había platicado, en la noche en el sábado es cuando hago lock estas semanas. So la week 2 ya no se puede editar, ya vamos en la week 3. There's people that are already putting their attendance. Thank you so much for keeping up with that, guys. Let's go through these questions, okay? Déjenme regresar aquí al screen del stream para ver si se mira clarito. ¡Ah! No, no miran. Ok. A ver if this is better. Okay, let me know if this is better. Nadie me dijo nada. Nadie me dijo que estaba ahí todo feo mi screen. I think that should work. Okay, so let's go through the questions of the second week. So after you watch the evidence checking, you should have put your questions if you had any, okay? La semana que viene vamos a estar hablando acerca de sworn affidavit. Bueno, antes de la attendance, let me show you guys ¿Qué hice? Bueno, quería enseñarles las weeks que nos faltan para que miraran qué vamos a estar haciendo las próximas semanas. Dice Perla, just to tell you guys, if you want to try to do dental, go to your appointment here and ask for the dentist if he thinks braces will be a good option for you, even if you have insurance that usually are not covered by insurance. Okay, so that's a good tip right there. Sí, porque a veces cuando tenemos aseguranza, como quiera tenemos que pagar extra la diferencia y hay cosas que no están cubiertas, como lo que es como cosmetic, ¿no? Okay, so let me do this first and then I'll show you guys the outline. With the evidence, such as birth certificates, there are a lot of typos in the names. Do I have to write a letter explaining that back in the day they did a lot of typos? Okay, so habla como cuando en la acta tenemos tienen muchas cositas. Y sí, era muy común y ellos saben eso. Entonces, sí, no alteres tu traducción. Vas a hacer algo separado explicándolo, puedes explicar en tu sworn affidavit o una carta especial hablando acerca de tu evidencia de el certificado que tenía muchos typos y explicar que no sé por qué esta persona nunca lo corrigió, pero probablemente viven en un remote area, que no tienen cerca un lugar donde puedan ir fácilmente a tratar de corregirlo, cosas así. So just explain it to them. Okay, gathering my evidence. I am applying to visit my grandpa's grave. However, his name on my birth certificate is a little different than his most recent updated new birth and death certificate. Do you guys think this will be an issue, or can I write a letter explaining the name change? It was essentially a type from back in the day, which is why it's a little different. Okay. Eso es lo mismo que lo anterior. You can write a letter explaining, or you can actually call the registry in Mexico and try to get, you would need someone to go in person and try to get that original book. We discussed this yesterday because we were talking about the consulado. I don't know if your consulate is a different one, but you should definitely call your consulate and get information of how to do that if you want to, or you can explain it. Cuando no es algo, por ejemplo, esto es todo about credibility, right? So I can say like, oh, that should be enough. Pero maybe te toca an officer que is like super like annoying and they're going to send a request for more evidence asking about that. Most will not, because they understand that there are typos, especially for those older like generations que no tenían tanta habilidad de tecnología. Entonces, you can explain it. Por ejemplo, si de hecho, bueno, si es María de José y nada más dice María José, it makes sense, you know, like things like that. Pero de hecho, yo he visto personas que han sido aprobadas explicando like a full different name, like different, like Luis and Gerardo name, you know, like completely different names changed, and they were still approved. So
As long as you explain and you're able to let the officer understand why this happened or why this could have happened, it should be okay. In the application I am submitting, can I add 2 different reasons for travel? Okay, yes, we can add 2 different, as I mentioned, as long as they are not for emergency. If it's emergency, you should only add the emergency reason. If they're totally unrelated reasons, though, como esto que ella quiere ir a Italia for educational reasons, and she wants to go to Mexico she wants to go to Mexico for humanitarian reasons and then to Italy for educational or work reasons, they might just want you to pay for 2 because it's not something that's related. So when they give us multiple entries, it's usually for something that is the same topic or the same reason over a long period of time that you're going to need to for that same thing. Like, por ejemplo, dental or medical reasons, or para las personas que tienen problemas teniendo sus babies, no me acuerdo ahorita el nombre, so to be able to go and get that type of treatment. It requires, for the same reason, for them to travel several times during that period of time of the year. But for this, it will probably be for 2 applications, not 1. Gracias, sí, de nada, no questions, thank you for doing, okay, thank you. FOIA, ¿a cómo pedir? ¿Es como para pedir un criminal record? No. ¿Estará bien pedirlo antes de mandar la aplicación? If you think you have a criminal record, yes, you should definitely get it. Y no nada más es para criminal record, like una FOIA es para cualquier agencia federal en los Estados Unidos. Nosotros tenemos el derecho de pedir el récord, so ya sea para CBP, para ICE, USCIS, para FBI, para el Departamento de Labor, para cualquier tipo de agencia federal. If they have a record on you, they're going to give you your FOIA. It's Freedom of Information Act se llama. Y es nada más el derecho que tenemos nosotros para pedir nuestro record. Whatever they have on us, they should let us know what they have on their records. So if you want to, you can get it. It's not like a requirement, especially if you don't have any type of record that you're thinking about. But if you already know you have a criminal record, you should definitely get your FOIAs. Okay, still gathering my evidence. My dentist appointment is in the US on February 11th. No questions at the moment. Okay, awesome. Let me go ahead and bring this down. Okay. Planning on applying to go see my 3 grandparents' grave and one that is still alive. Would it be a good idea to submit all 3 evidence, or should I save 2 that are more than 2 years? Most recent death was in November 22, and apply again, say next year. That's literally your option and your decision to make. If you want to go next year again, you should wait on that other one if you don't have any other reasons. For a possible approval with celebration of mass. So it's literally up to you. You know the 2 things. So si tienen más de 2 años, they're probably going to ask you for a request for more evidence. So you're going to do a celebration of life mass or something para hacer que esto todavía sea una humanitarian reason that is relevant right now, cuando tiene el familiar más de 2 años de haber fallecido. Pero esa es una decisión muy tuya que la verdad I have no say on that. Pero la que acaba de fallecer, que tiene menos de 2 años, you're going to be approved without needing that celebration of life mass. I'm a bit confused. Can I apply to go with my wife to visit her uncle's grave site? He passed away in October. Nosotros, cuando tú estás casado con alguien que necesita ir viajar fuera del país, como para esto, que es para ir a visit the grave, tú puedes pedir, aunque la razón sea de ella, de tu wife, lo único que vas a tener que explicar, y la semana que viene vamos a estar hablando acerca de su affidavits un poquito más, pero lo único que sí es que tienes que explicar por qué quieres ir, ¿verdad? Why is this relevant to you? So explain that it's your wife, you want to be there to support her emotionally. Also, there's risks with travel and ¿cómo se dice? Como por seguridad, for safety reasons. You want to be able to go with her. Cosas así. Explica y tócales el violín en el sworn affidavit. Habrá problemas si mi fecha... Ay, déjenme decirles algo más de esto. Yo he visto personas que han sido aprobadas aún no estando casados legalmente, ¿ok? So, he visto personas que son marido y mujer,
tienen hijos, pero nunca fueron casados, no tienen un marriage certificate, and they were still approved. So, what's stopping you? I don't know. ¿Habrá problemas si la fecha de la misa, el aniversario luctuoso es diferente a la fecha que mi abuelo murió? Nope. A lot of people are not able to get the mass because that kind of depends also on the church. Just waiting on my parents to get the evaluation. Awesome. I obtained my grandpa's birth certificate. Have 2 recent test results. Solo me falta lo más updated evaluation. I obtained my grandpa's birth certificate. 2 recent test results. Okay, I don't think there's a question on that one. I was like, what's the question? Okay, tengo 2 evidencias, acta de nacimiento y acta de defunción de mis abuelitos. ¿Qué más necesito de evidencia? Mi abuelito falleció en diciembre 7 del 2022. Si tienes la evidencia de su acta de nacimiento, su acta de defunción, esa viene siendo tu evidencia porque cubre la family relationship y cubre la razón humanitaria. Ya lo demás, los otros documentos los tienes que ver en la guía. Okay? So ya para evidencia, you're covered. Okay. I have all the evidence, but my birth certificate, I don't have my dad's last name. Is that going to be a problem? Is your dad listed on the birth certificate? Because then if he's not listed on your birth certificate, there's no way of the officer knowing unless you explain it. So you either have to get him to write a letter or something like that. Pero you have to let me know if your dad is on your birth certificate, because by this statement, I wouldn't know if this is going to be something that looks, that doesn't cover enough. Yo pensaría que si tu papá está en tu birth certificate, aunque no tenga el mismo last name que tú fuiste dada, está bien, lo puedes explicar. Pero si no está para nada, you're going to have to scramble a little bit more. And we can talk, so mándame un DM si quieres, like ideas and stuff like that. Recuerden que esto no es legal advice, es solamente mi opinión, no nada más basada en lo mío, pero en los muchos que me cuentan lo que les pasó, los que la aprobaron, la evidencia que hicieron y todo eso. I'm working on gathering all my evidence. Awesome. Okay. I have the doctor's letter, but I don't have my grandpa's birth certificate, just his baptism certificate. You can get it at the consulate if he never got registered, because there are people that are very elderly and did not get ever registered, then you're not going to have it and you just have to explain it in a letter, okay? I have my evidence. Awesome. Okay. Need to get translations ready. Okay, that's a question. Do I send copies of notarized translations? We already covered that. When making copies of papers that double-sided, will copy them into sheets. Si hay algo que es double-sided, you send it one-sided, okay? So, si algo tiene cosas así de los dos lados, tú nomás, los USCIS, ellos hacen scan toda la aplicación que tenemos y nada más van a ir haciendo la página de enfrente. So definitely don't do double-sided, nothing, okay? Siempre mandamos nada más one-sided copies. Okay, I want to use going to see my uncle as a reason. Does he have to have medical issue? I will also be going to see my grandma. Already have her birth certificate and letter from the hospital for her. Okay, so we don't, there's no reason for visiting someone. So if he doesn't have a medical issue or he doesn't have any humanitarian reason that you're going to go visit him for, there's no need for you to add him. Con lo de tu abuela tienes con la hospital letter, because if you're just putting that you're going to go visit your grandpa, I feel like that kind of weakens your case because it's not humanitarian. It's like going on vacation. But it's up to you, okay? Gathering evidence. Have everything from my grandpa, passed away 3 years ago. I was going to ask for a doctor's note for my grandma, but we noticed that on my birth certificate, her name is different. Okay, I wouldn't know, what does that have to do? Yeah, si tu grandma está diferente en el certificado de nacimiento tuyo, she's listed differently, you can explain that they did a typo, that they did a mistake. But your mom's birth certificate has your grandma, and she has the right name on hers, so you can put both. You can put yours, your mom's, and your grandma's. Or I don't know if it's your paternal or maternal grandma, but that's just ¿cómo se dice? An example.
already have the evidence but need to know how to translate everything and visit us. My sick grandma's English, my sick grandma English, and it does not need to notarize and stamp on English letters. No, hombre, tómense un ratito más en escribir estas preguntas. Already have the evidence, but need to know how to translate everything in visiting my sick grandma English, and it does not need to be notarized, stamped on the English letters. Okay. Tú mándame un DM, no te entiendo tu pregunta. No un DM, I'm sorry. Un audio message en el bootcamp chat, ¿ok? Que no te entiendo muy bien. Acerca de las traducciones, pues ya discutimos. Las cosas además tienen que estar iguales. Do a little research if you need to. If you're fluent, you can try doing them on your own. If you're not fluent and you already know you're not fluent, you can consider getting the service instead, ¿ok? Chin, pero no te entiendo lo demás. I'm sorry. Actas de nacimiento, grandma, mom's, mine, constancia médica will be given in 10 days. Awesome. Translators ready to receive. Okay, so you're ready to go. No questions. Are we sending translated copies and the non-translated copies together, or just the translated? Both. Both. Gathering evidence. And we're going to be talking more about how to prepare our package on not this coming week, but the following. Gathering my evidence. Okay. I have a doctor's note and medical record, but only the baptism certificates, because during that time, birth certificates didn't exist. My grandpa is 100 years old. I think I already talked to you. Las personas que me hacen una pregunta on the chat, you can remove it from here. And for her, what this is it didn't exist. So you explain that. It's easier to explain something that didn't exist porque él tiene 100 años, okay? So she can make a letter. You can put also, like, so if someone else has this situation, you can put like a photo when you were little with your grandpa, if you have one. You can put the baptism. You can put a statement from your mother or a statement from your grandmother or a family member. Get creative if you want to like make it like that. Pero you're also able to explain it on your own, like letting the officer know that at this time there was no certificate, that you called the register, you couldn't get it, but they were able to get you that baptism certificate and you're providing it from him for review. If they have any more questions, they can call you or whatever, pero that should be enough porque pues tiene 100 años, okay? I gathered my evidence for my grandparents that they passed away to visit their gravesite. One passed away 2 years ago and the other 8 years ago. I have a copy of their birth certificate and death certificate, but I was wondering if I can also, by asking to see a doctor due to infertility. And that is a word that I was looking for earlier, infertility issues. But it is so expensive here. Both of those are reasons. I mean, all three of those are reasons. So it's just up to you. Here you would need a quote. If you're trying to get multiple entries, you would need a quote for the infertility issue before, to submit it on this application. Or you can go to Mexico, visit your grandparents' gravesite, and during that same trip, get the quote for your infertility issue, so that when you come back, you can apply again to go and get that service. And this time you apply for multiple. So it's up to you. Death certificate and birth certificate as well as life celebration amends. Would that be enough evidence? That sounds like it. Yes, to me. Can I use both of my grandparents for evidence? I'm focusing on my grandmother's papers, but if I can use both and it helps me even more, then why not? Question mark. Yeah, why not? Especialmente cuando ya tienen muchos años o cosas así, like we want to like make our case a little bit more solid. I also say, why not? Video answered my question. Gracias. No questions. Does the English translation need to be notarized? Como ya platicamos muchas veces hoy, las traducciones, con que traduzcas un statement, con que hagas un statement notariado, con eso tienes para todos los papeles. Explica que esa translation certification es para todos los papeles que has incluido en tu aplicación y con eso tienes. No tienes que hacer cada una de las traducciones porque hay personas que tienen bastante evidencia para traducir, ¿ok? No questions for now, okay.
I am unsure if I will be able to go in August or in December. Should I request for a longer time or multiple interest, or should I wouldn't know if you're going to get approved for multiple interest because I don't know your reason or your evidence. My grandma passed away in 2016. I have a keychain. Would that work as evidence? ¿Qué es un keychain? They didn't even make an obituary, and she also didn't have a mass. My family just went to a regular mass in their own time. Okay, no le hicieron servicio. Well, you can do a service for her porque ya tiene más de 2 años porque ya falleció en el 2016. So you're going to need to provide additional evidence because they're going to send you a request for evidence. So you can make that celebration of life mass now. And you can also call yourself. Like, chicos, la semana pasada hablamos acerca de eso. Tú misma puedes llamar, pregúntale a tu familia cuáles son las iglesias cercanas de ahí o el número, y tú llama y habla acerca de eso para que lo consigas. No te entiendo sobre lo del keychain, no. Cuando mandé mis papeles para AP, solo tengo que enviar las traducciones o ambas. Ambas. No questions, just waiting for some evidence. Awesome, awesomes. I'm requesting parole to see my grandfather, who the doctor recommended surgery. I already got the doctor's letter and letter for recommendations. Would my case be stronger if my grandfather writes a letter saying how he feels? Yes, definitely. Those letters help. If you want to, you can definitely add it. There's never too much evidence. If you want to make your case super solid, you can definitely do that. Ask them to send a letter. You can add a picture of them. You can add a picture of them with you when you were younger. We can get creative with this, okay? Another question, my grandfather is thinking on getting surgery done on August. Should I write on my affidavit the days I would like to get parole? I was thinking of writing a granted parole. I would be able to depart day after August. Yes, you can write on your advance parole, sworn affidavit. Anything you want, puedes tocarles el violín. No todos los oficiales leen las sworn affidavits. So keep that in mind, but there's some that do. So you have to write it like they're going to read every single thing. Pero eso acerca de what days you're going to get paroled and what days you want to be out of the country for, that's in your application on the I-131, sorry. So that you're going to get taken care of during one of the sections that asks for you to say exactly how many days you're planning to be outside of the country and when you're planning to departure. Okay, so that's on the application. Okay. I have my aunt who is a dentist, they say, and her husband and herself work for the dental office in Oaxaca. Even though she's family, may I still submit an estimate provided by her? We don't have the same last names, and I don't plan on stating my family relationship if approved for advance parole. I be staying mainly in Veracruz, in the Pueblo. I mean, that's a lot of information that the application doesn't ask, so I don't know why it's relevant. Like, if that's where you're going to be getting your service, that's where you're going to be getting your service. I don't think it's like a big deal, and the application doesn't ask for that. Okay. Ahí la llevo a uno, no tengo todo. Ahí la llevas, pues. Estoy tratando de conseguir las evidencias. Ok, awesome. Ojalá que sí se te haga. Ok, bueno, entonces esas son todas las que tengo aquí. Let me go ahead and stop sharing. Go back. Okay, let's see if I have any over here. ¿Cuáles son las que tenemos que pedir para checar las entradas? Esa es en el CBP record, la I-94. Esa es para tus entradas. Y luego la CBP, la FOIA. So on the bottom of the website, ahí tiene una sección donde puedes request a FOIA. And you have to make an account, como todo lo demás, and it'll take you to the process. My grandma passed away in May 2020. Me convendría agarrar la misa de vida luctuosa. Lo puedes mandar, y si te mandan un request for evidence, pues agarra la misa, y si no, pues no. Where can I get info of the girls translated? Okay, so Belén Isturi, let me show you guys again. Aquí, video file, slides.
Okay, so on the weekly assignments, les mandé ya en el grupo. Tienen la attendance y tienen la translation service. Just click that button y a ellas es un log donde va a estar, porque we did a system so that they go in order, okay? So you're gonna click there, it lets you submit the payment and it lets you upload the documents that you want translated, and it's a form that you have to fill out, right? Your name, your phone number, your email, and the documents and what you're asking for, the service, and just go through that. And está ahí en tus weekly assignments. So hay gente que va a querer hacer sus propias traducciones, como les dije. Yo entiendo que no todos van a querer hacer sus propias traducciones. Ustedes pueden ver dónde les convenga el servicio. Yo les puedo recomendar a estas chicas porque sé que lo hacen bien y sé que lo van a hacer con integridad. Los documentos van a estar traducidos bien, pero también sus documentos van a estar en buenas manos, ¿ok? So es por eso que las puedo recomendar. Y ahí es a donde le hacen en el red button. Pero igual, tú puedes hacer tus propias traducciones o puedes buscar a alguien localmente si tú quieres para ir tú localmente. Whatever is good for you. ¿Cuánto más se tarda en aprobar? Esos son 4 meses, 4, pueden ser 5, pueden ser 3. Ahorita acaban de ser aprobada una chava en 3 meses y medio. Acabo de ver en el grupo. Okay. Tardan hasta 4 meses, sí. Can I still apply to visit my grandma's Guys, we can still apply for any, like, de aplicar se puede. El chiste es, de hecho, antes nosotros nadie sabíamos que se podía aplicar for dental reasons, ¿ok? Todo esto son nuevas ideas creativas que se van haciendo en la comunidad porque la gente trata, los aprueban y entonces todos sabemos y entonces más gente puede hacerlo, ¿verdad? Poquito a poquito fuimos poniéndonos creativos como comunidad. So, can I still apply to visit my grandma's grave and do a celebration of life mass, even though I was in my country when she passed away? I was 5 years old then, and I came to the U.S. to live with my parents. So, para explicar acerca de la razón humanitaria, la razón humanitaria, tú explicas, tú les tocas el violín en tu zona feliz, ¿por qué quisieras hacer esto? ¿Por qué es importante para ti? You know, like how important your grandma was to you. What would this mean to your current life as a mom? You know, like just explain por qué quieres ir a hacer esto y por qué es una razón humanitaria y conéctalo and hope for the best. Sí, de nada, Araceli. Ok. ¿Algunas otras preguntitas que tengan? Porque si no, I got like 5 more minutes. Ya son las 40, 9:40. La carta de la misa tiene que tener una fecha que sea para dentro de unos 5 meses. La carta de la misa tiene que ser algo realístico. So, recuerden que tu aplicación va a ser procesada durante unos 4 meses, puede ser 5, puede ser 3. So just be realistic and put a date that is after you get processed. ¿Por qué? Y no pasa nada. O sea, si por ejemplo le pones para septiembre y te procesan hasta agosto, lo que va a pasar es que te van a mandar un request for more evidence y te van a decir, hey, you still need to go out of the country, and you're going to respond, and maybe you can send another letter and let them know, like, hey, my family has moved the date, or we have decided to do another one because I wanted to be present and we're still waiting for your response. Yes, I still want to go out of the country to go and see and pay my respects to my family member. It is important for myself, for my culture, my religion, my, you know, like, whatever the reason it is that makes it humanitarian, you explain it. Tóquenles el violín, okay? So yes, stay very realistic with your dates. Ok, ya no miro más preguntitas. Bueno, es todo por ahorita. Si tienen alguna otra pregunta acerca de translations o sworn affidavits, pónganlas en attendance para la semana que viene y empiecen a trabajar en su traducción poquito a poquito. Ojalá que vayan pudiendo. Es muy tricky porque todas las traducciones son diferentes. Yo sé que hay algunos documentos que están largos, algunos que están cortos, algunos que están bien borrosos, algunos que están bien claritos.
y la información que tienen también es diferente. But as long as you do it accurately, you do the sections as they are shown in the page. If something is in one side, you put it on that same side. Try to let the officer know, like, for example, if a heading is bold, you can also put it bold on your translation, just to make sure that they understand where they're at and where they're reading. If it has numbers, if it has a code, make sure you indicate it. Try to be as accurate as possible. Pero no se claven tanto con las cositas como del format y de que el border y la fonts y todo eso. Lo que necesitan es la información y que no esté alterada la información. Que haga convey the meaning correctly. Okay. Yes. 1, 2, 3, let's go team. Ya vamos por menos, porque lo más, como les expliqué, lo más difícil es conseguir evidencia y lo más time consuming son las traducciones. Lo más tedious, right? Es el trabajo más, por eso se paga lo de la traducción, porque sí, la verdad es una friega traducir un documento. Si uno se tarda, hay ciertas palabras que no estamos acostumbrados, and we just have to like search them. We can grab the encyclopedia, grab the dictionary. Yo tengo la enciclopedia y los diccionarios en mi trabajo, porque a veces que ni lo encuentras en línea. So sometimes you have to look up words, and it's okay. If you have the time, if you want to do it, you can definitely do it. Also, consult with people that you know. Like, yo siempre estoy consulting con mi husband because he's a Spanish teacher. So if you know any Spanish teachers, if you know any family members that are very fluent in the language and that they know, or if you have any family that understands some of these terms, that are more familiar with them, ask them, okay? Bueno, mucha suerte, cuídense mucho, y durante la semana voy a estar mandando otra vez un día un aviso para que me puedan mandar texto a las personas que tengan. Yo les digo cuando yo tengo tiempo, porque si me manda, por ejemplo, hoy o mañana, no voy a tener tiempo y no les voy a contestar. Pero el día que yo les diga probablemente va a ser el miércoles o el jueves, son los días que más o menos tengo más tiempo en mi tardecita. Les voy a decir, ok, mándenme DM si tienen preguntas o cualquier cosa, y es cuando tengo tiempo de contestar. Cuando yo les aviso es cuando estoy like available to answer all these questions, okay? So just wait for that, and I'll put it on the group, and it's the whole day. Whenever you see that message, you can definitely send me a voice message, or you can send me a text or a screenshot or whatever you're getting stuck with, okay? Let's go, team. Sí podemos. No se me achicopalen, porque yo sé que hay personas que se van a quedar en lo de la evidencia, y hay personas que le van a echar chingazos hasta que se llega a la meta. So, aquí es donde se decide, aquí es donde truena el chicharrón si va a tronar, ¿ok? La evidencia y las traducciones. Aquí es donde si va a tronar el chicharrón, truena. Entonces, don't let that be you. Don't let that stop you. Continue following up. Uno de los assignments, como ya siempre ven que los divido en 3 días. El primero es, obviamente, ver este check-in, nada más para que sepan las personas sus preguntitas. Y el día número 2 es start working on your translation. So, during this week, at some point, start working on those translations, on the documents that you do have. And continue looking for evidence si todavía no la tienen toda. Yo sé que hay personas que todavía están stuck con eso. So make sure you get that too, okay? Sí, de nada. How can we send you WhatsApp? I think the group comments are locked. Everybody has been sending me WhatsApp chat. You can send to me. You cannot send to anybody else in the group. It's the community is turned off like that para que no puedan ver los números de nadie más. Gracias por todo. Sí, de nada, Verónica. Gracias. Thank you for saying thank you. Elda, you're going to have to check tweak the form. Let me see. Let me see if I can show you here. Let me see. Okay, so you're going to go, can you see? Let me remove this. Okay. So, si estás en el grupo, le vas a dar, and you're going to go here, okay?
Vas a mirar que dice 22. No miren mis cuticles. 20, the participants, and then it's there. Okay. Once you hit that, the person, you're able to send them a message. But just me. And don't call me. Just text me. Ya puse el disclaimer. And I will block you so fast if you call me, because that's just mad disrespectful. Pero ya les puse el disclaimer porque no había puesto. Ahí está. Y yo les aviso en el grupito cuando tengo así como que la ability to answer chats, y los hago por audio o lo que se me haga más fácil demostrar, como por ejemplo hay gente que, no encuentro dónde está el file section. I'll send you a screenshot with like circle in it or whatever. Or if it's easier for me to explain en el audio, les mando un audio y así. ¿Ok? Bueno. Bye everybody, cuídense mucho. Hasta luego. Bye.